La clase de Fisiología Animal 2, Neurofisiología clase 1. Entonces tenemos la neurofisiología, que es lo que estudia principalmente las funciones fisiológicas del sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso es uno de los sistemas los cuales se encarga de la regulación y del control de nuestro cuerpo. Entonces recordemos, como habíamos mencionado en la clase, que el sistema nervioso se divide en dos partes, principalmente sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces el sistema nervioso central incluía al encéfalo y a la médula espinal, como podremos ver en esta área, ¿sí? Al encéfalo y a la médula espinal. Recordemos que tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentran cubiertos por una protección ósea, que en el caso del cerebro sería el cráneo y en el caso de la médula espinal serían las vértebras. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, el cual comprende a los ganglios y también a los nervios. Si vemos periférico, ¿a qué nos referimos o a qué se quiere referir? A cosas que salen por afuera del centro. Entonces, el sistema nervioso periférico se compone de los ganglios nerviosos, recordemos, y los nervios que salen de estos. Entonces, todos estos nervios que salen son los nervios periféricos, compuestos por el sistema nervioso periférico. Entonces, lo mismo acá en el felino. Entonces, tenemos el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, es muy comparable el sistema nervioso del humano con el del animal. Luego tenemos la estructura externa del encéfalo, el cual va a entender o va a comprender el sistema nervioso central. Entonces, sistema nervioso central, encéfalo, recordemos, y médula espinal. Médula espinal, acá vemos la médula espinal, partes del encéfalo, tenemos el cerebro, el cerebelo y también el bulbo raquídeo. Entonces, esas son las tres partes principales del encéfalo: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y también la médula espinal. Recordemos que dentro del sistema nervioso periférico existían unos nervios que era el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo hace dos tipos de acciones, o dos tipos de reacciones nerviosas, mejor dicho: los nervios parasimpáticos y nervios simpáticos. Como habíamos mencionado en la clase, los nervios simpáticos se encargaban de acciones de huida y los nervios parasimpáticos de relajación. Entonces, si nosotros tenemos un estímulo de huida, este va a aumentar nuestros latidos cardíacos. Recordemos el ejemplo que habíamos mencionado en clase cuando nos querían robar el celular, como por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes, si ven nervios simpáticos, tienen que pensar en huida. Entonces, si ustedes piensan en el estómago, este va a inhibir la actividad estomacal. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca dar energía o dar oxígeno, bombear sangre a los lugares donde va a necesitar para poder huir, como por ejemplo a los pulmones, también a los músculos, y entonces son esas las características principales de los nervios simpáticos. En cambio, los nervios parasimpáticos hablan ya, o se encargan, mejor dicho, de cosas o de actividades que requieren o que están expuestas a la relajación. Como por ejemplo, se va a estimular la saliva. Entonces nosotros no necesitamos producir saliva cuando vamos a huir de algún tipo de peligro, ¿no? Entonces los nervios parasimpáticos se encargan de actividades de relajación. Luego tenemos la célula nerviosa, llamada neurona, la cual se encarga de ser la estructura funcional y anatómica de lo que sería el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la neurona se divide en tres partes principales, que serían el soma o cuerpo celular, también las dendritas y el axón, que es un único axón, ¿sí? Principalmente tres partes: una, dos y tres. Y al final del axón tenemos la terminal axónica, que es nada más que una prolongación del axón. En la terminal axónica, esta se une con las dendritas de la siguiente neurona. Acá vamos a poner esto, que es la siguiente neurona, y acá podemos verle amplificado, ¿no? Entonces, esta es la neurona presináptica, que acá sería el axón, ¿no? Acá sería la célula postsináptica, que es lo mismo que que está acá abajo. Y tenemos un espacio, ¿sí? Generalmente tenemos un espacio donde se transfiere los neurotransmisores. Entonces, básicamente eso. Y una de las características principales de las neuronas es que se encargan de recibir y transportar y crear una reacción ante un estímulo. Recordemos, estímulos del tipo sensitivo. Entonces, de acuerdo a la funcionalidad, mejor dicho, a la estructura, ¿sí? Estructura, tenemos tres tipos de clasificación neuronal. Entonces tenemos la multipolar, donde podemos ver que en función a las dendritas tiene varias dendritas que salen de su soma, ¿sí? Varias dendritas y un único axón. Luego tenemos la bipolar, la cual tiene una gran dendrita muy larga, que no debemos confundir con un axón, y luego tenemos un único axón, ¿sí? La D de dendrita y la A de axón. Luego tenemos una unipolar, la cual tiene una dendrita que se une básicamente con el axón
y estos acá se unen en una estructura la cual va a entrar en contacto con el soma. Entonces, esta es una dendrita muy larga que se une con el axón. Acá no ocurre una unión, es por eso que se llama bipolar. ¿Y dónde podemos encontrar la multipolar? Principalmente en neuronas motoras, la bipolar en retina y la unipolar en la piel. Luego tenemos las neuronas o neuroglias, también llamadas glías, ¿sí? Neuroglias, que sirven para mantener el sostén y también para mantener el medio interno de nuestra neurona, ¿sí? Las neuroglias, estas son del sistema nervioso central, recordemos, encéfalo y médula espinal, nada más que esas, ¿sí? Entonces tenemos ciertos tipos de células que son las más importantes, principalmente el astrocito. El astrocito, como acá pueden ver, se conecta con un capilar. Este astrocito, o esta célula, mejor dicho, se encarga de mantener el medio interno adecuado de las neuronas. Luego tenemos la célula ependimaria. Una célula ependimaria se encarga de revestir, recordemos, los ventrículos y los canales de la médula espinal. Esta lo que hace es regular la entrada de ciertos nutrientes o ciertas sustancias del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que transcurre a través del sistema nervioso central. Luego tenemos a las microglias. Las microglias que eran muy semejantes a los macrófagos. Estas se dedican a fagocitar elementos extraños que puedan encontrarse en el medio interno que rodea a las neuronas. Luego tenemos a los oligodendrocitos que se encargaban de producir mielina, ¿sí? Como pueden ver, estas rodean al axón produciendo mielina. Recordemos que es un tipo de, básicamente, de lípido que se encarga de realizar una alteración en la conducción. ¿A qué me refiero con esto? No permite que el impulso eléctrico pase a través de esta zona. Entonces, lo que obliga al impulso eléctrico a realizar acciones saltatorias para que él mismo pueda llegar mucho más rápido hasta la neurona siguiente. Bueno, otro tipo de células o neuroglias que tenemos son en el sistema nervioso periférico. Recordemos que no eran iguales, ¿sí? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico no compartían el mismo tipo de células de sostén. Entonces tenemos básicamente dos, que son las células de Schwann, que eran muy parecidas en función a los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, y también las células satélite que se encuentran rodeando a lo que serían los ganglios. Aquí tenemos una neurona que en realidad es un conjunto de neuronas las cuales componen un ganglio nervioso. Todo esto está compuesto por varias y varias neuronas. Entonces básicamente tenemos eso. Luego tenemos esta funcionalidad del sistema nervioso, ¿verdad? Que es la reacción ante estímulos. Recordemos que existe un estímulo sensitivo, en este caso el calor, ¿sí? Vemos en azul lo que sería una célula o una neurona, mejor dicho, del tipo sensitiva, la cual percibe, vamos a decir, el estímulo doloroso o el estímulo caliente, en este caso, ¿no? Entonces luego llega hasta la médula espinal, se realiza una sinapsis con una neurona del tipo motora, la cual está conectada con el bíceps, en este caso a través de su contracción por el estímulo sensitivo hace que se levante la mano y el antebrazo. Entonces, ¿cómo es que discurre esta señal? Primeramente hay ciertos estímulos, ¿verdad? Que en este caso, en el ejemplo es de la vela. También puede haber como el dolor, el frío, el calor, también la presión, el tacto y también a nivel de las articulaciones y a través de los músculos. Entonces, ¿cómo es que transcurre? Transcurre de forma ascendente, como podemos ver, todo va para arriba. Transcurre a través de la médula espinal, bulbo raquídeo, cerebelo, protuberancia, formación bulboreticular, tálamo, áreas somatestésicas y corteza motora. Entonces, todas estas áreas del sistema nervioso central se encargan de recepcionar y analizar la señal sensitiva o el estímulo sensitivo que ha llegado, ¿sí? Bueno, y acá, como habíamos mencionado en clase, tenemos en cómo responde el cuerpo ante un estímulo sensitivo, que sería en este caso el reflejo patelar. Como habíamos visto, es un reflejo del tipo muscular, ¿sí? Entonces, ¿cómo discurre esta información? Llega a partir del sistema nervioso, el cual ha analizado la información y sale del mismo para posteriormente conectarse al uso muscular, que es básicamente el músculo, ¿no? Entonces, pasa por ciertas áreas cerebrales como el área motora, también la formación reticular vulvar o bulbo reticular, que es lo mismo, el cerebelo y la médula espinal. Entonces, todas estas zonas son las que se encargan de procesar la información y dar una respuesta motora. Luego tenemos ciertas características del sistema nervioso central y de la sinapsis. Principalmente es el procesamiento de la información, que es una función integradora del sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso percibe miles de millones de señales nerviosas, mejor dicho, sensitivas, todo el tiempo.
Entonces, no todas las señales recibidas son de importancia o de carácter relevante para el mismo, o sea que no ante todos los estímulos va a haber una respuesta motora. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema nervioso central? Discierne o discrimina de las no importantes. Entonces, tenemos dos tipos de señales, importantes y no importantes. Entonces, las no importantes o las que no van a producir un estímulo, una respuesta motora, van del 99%, que es muchísimo. Entonces, nosotros no somos conscientes, por ejemplo, de que tenemos un anillo o de que tenemos ropa o de la presión cuando estamos sentados. Entonces, ese tipo de sentimientos no son importantes y no requieren de un estímulo, de una respuesta motora. Y las importantes, cuando son, como por ejemplo cuando nos clavamos, cuando nos quemamos, cuando alguien nos toca. Entonces, ese tipo de función sí es importante. En el caso del perro tenemos acá el collar, que él mismo ya está acostumbrado, o sea, sus receptores sensitivos ya están muy acostumbrados a ese sentimiento, entonces él no se encuentra incomodado ante la presencia del mismo. Entonces, otro tipo de característica importante de las neuronas y de la sinapsis es el almacenamiento de la información o memoria, ¿no? Entonces, esto se realiza a través de la facilitación, que básicamente es el proceso por el cual muchas señales nerviosas repetitivas atraviesan secuencias de sinapsis, adquiriendo mayor capacidad de transmitirlas. Entonces, es a través de esa acción, que es la facilitación, la cual nosotros podemos adquirir memoria y también aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más veces se transmite una señal nerviosa, más fácil esta va a poder ser conducida y procesada y posteriormente realizar una reacción motora. Es lo mismo, por ejemplo, cuando aprendemos a tocar un instrumento musical. Las primeras veces que nosotros intentamos tocar un instrumento va a ser bastante difícil. Sin embargo, mientras más veces nosotros practicamos, más sencillo se va a volver y nuestros músculos, en este caso los músculos de la mano, van a producir una respuesta más acorde a lo que nosotros estamos precisando, ¿no? Entonces, es por eso que las sinapsis tienen una característica denominada facilitación. Luego tenemos esto, que es básicamente la sinapsis, ¿no? Que la sinapsis es una unión entre neuronas, las cuales sirven para transmitir información desde las dendritas, pasa por el soma, luego por el axón, hasta llegar a la siguiente neurona. Y esta siguiente neurona las va a recepcionar generalmente a través de o las dendritas o el soma, ¿sí? Cualquiera de esas dos áreas. Entonces, en este ejemplo vemos que están unidas a través de las dendritas, ¿no? En las dendritas de la siguiente neurona llega la información, que es lo que vemos de forma amplificada, cómo transcurren los neurotransmisores, ¿sí? Todo es a través de neurotransmisores y a través de impulsos eléctricos. Esto vamos a verlo con más detenimiento en la siguiente clase. Luego tenemos ciertos niveles de función del sistema nervioso central, que son básicamente tres. El nivel medular, el cual se encarga de movimientos de marcha, reflejo motor al dolor, también conciencia posicional y control de vasos sanguíneos, movimientos digestivos y excreción urinaria. Entonces, vemos que a este nivel, básicamente las respuestas automáticas y las respuestas motoras son las más básicas. Sin embargo, en el nivel encefálico inferior o subcortical también existen respuestas autonómicas, como por ejemplo la regulación de la presión arterial, el control de la postura y la salivación ante un estímulo. Sin embargo, en comparación al nivel medular, el nivel encefálico inferior o subcortical realiza funciones, como ya había mencionado, tanto automáticas como motoras. Sin embargo, las motoras son mucho más complejas, como por ejemplo el control de la postura. El control de la postura no solamente requiere pararse, sino también tener un cierto tipo de equilibrio. Como otro ejemplo que me gustaría compartir es cuando ustedes enhebran una aguja, entonces ustedes necesitan de mucha precisión para poder colocar el hilo dentro o en el ojo de la aguja. Entonces, ese tipo de acciones o de trabajos, los cuales son mucho más precisos, se realizan al nivel encefálico inferior o subcortical. Sin embargo, en el nivel encefálico superior o cortical ocurren las actividades de pensamiento. Entonces, ningún área puede trabajar en sí la otra. Entonces, es un conjunto de partes las cuales realizan ciertas acciones individuales que cada una depende de la otra. Entonces, básicamente eso tenemos en relación a las generalidades del sistema nervioso central y periférico. Entonces, chicos, estudien y vayan a la clase siguiente. Muchas gracias.